Cámara 1. Graba. Ahora lo graba y damos el... Sí, dale, tranquila, dale. Ok, claqueta, por favor. Cualquier cosa nos avisen, o oye chicos, se perdieron, pues, nos encontramos, ¿sabes? Nos reencontramos, eso. Buenas noches, sean todos bienvenidos a las... Seguimos. Claro. Una, última, dos. Entonces, mi canto entristecido vuela en aleteos de luces, corazones de sangre coagulada para yacer como soles estancados. Ha sido un placer poder tener en mis manos el libro Morir en Primavera de Rolando Méndez, porque me ha transportado a aquello que he vivido desde mi adolescencia, cuando Baltasar Garzón llevó a cabo todas las investigaciones para la extradición de Augusto Pinochet, y que recuerdo, él me contaba y me explicaba. Leer este libro me ha hecho ver la crudeza real de la historia, ¿no? Y para mí me parece una palabra, sería estremecedor, pero estremecedoramente sanador para la sociedad, ¿no? Morir en Primavera es una alegoría de cómo una sociedad o una democracia en su momento perdió lo que realmente debe sustentar a la democracia, que son los valores humanos. Lo importante es saber cómo hacer para que realmente la sociedad sea capaz de impedir que vuelva a suceder. Y para ello existen este tipo de iniciativas, ¿no? Los libros en los cuales los jóvenes pueden ver lo que sucedió en su país, entender la crudeza de las cosas y así no permitir que los gobernantes vuelvan ni siquiera a quitarnos un poquito de los derechos que costaron tanto ser adquiridos, ¿no? La memoria no es un trabajo de pasado, sino un trabajo de presente y sobre todo de futuro. Hablamos de, por ejemplo, en nuestro país, es un ejemplo claro en España, de cómo ahora se están perdiendo derechos porque los jóvenes han estado mucho tiempo adormilados y porque no han querido saber de la época en la que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos lucharon tanto por conseguir esos derechos. Es muy importante lo que estamos haciendo porque no se puede olvidar, pero no se puede olvidar no porque sea mi padre, no porque sea Chile o no porque sea un golpe militar, no se puede olvidar porque necesitamos recordar para poder seguir viviendo, siempre, en cualquier parte del mundo. No se puede olvidar, no se debe olvidar. Tuve la fortuna de conocer la obra de Rolando Méndez Brieres cuando Tatiana con cariño se dirigió a la Fundación Internacional Baltasar Garzón para presentarnos la obra de su padre y transmitirnos la importancia de la misma. Es una lectura obligada para aquellas personas que quieran conocer lo que ocurrió de un modo humano. Y es importante que estas memorias se transmitan a los jóvenes. Es una memoria viva la que transmite y una memoria esperanzadora para el futuro de estos jóvenes. Yo como joven estoy un poco decepcionada con la sociedad hoy en día, que por lo menos te hagas consciente de lo que estás viviendo y de lo que vas a vivir en un futuro gracias a lo que hagas hoy en día. Y considero que esto es lo que nos está haciendo caer en estos momentos. Y morir en primavera es hablar, es expresar, es sentir, es vivir. Canto a mi patria asesinada a mis pies, tiritando de frío proletario y miedo imperialista. Canto al martirio dolorido que se agita en la penumbra y amasando sangre clandestina.
revienta la sonrisa de la vida. La importancia de la memoria histórica. Yo recuerdo cuando el golpe en Chile, el golpe vuestro, yo estaba trabajando en una empresa, estaba entonces en libertad provisional, yo había sido detenido tres años antes. Hay un poema de Salvador Espriu que dice algo así como, ¿cómo me gustaría irme hacia el norte, a los países donde dicen que la gente vive libre y feliz? Dice, y entonces me iría de este país tan pobre, con esta gente tan mala y tal, pero no me voy porque quiero, con un desesperado dolor, esta mi pobre y triste tierra. El tema vuestro nosotros lo veíamos como una situación crónica a la que nosotros habíamos pasado, ¿no? Los 40 años de dictadura, y se van a cumplir 40 años de la muerte de Franco, todavía no hemos recibido la justicia. Mientras no se resuelva esto, el pueblo español no será adulto. Hace falta pues ese reconocimiento, no por nosotros, insisto, sino para legar a las generaciones futuras un sentido de reafirmación personal. Porque tengo memoria, la voy a utilizar para no olvidar. Para no olvidar a mi padre muerto en Mauthausen, a los muchos padres que allí murieron, también a las muchas mujeres y madres en aquel campo asesinados. Queda el mensaje de que se debe desterrar la amnesia colectiva, porque si no, la muerte y los sufrimientos de toda esa gente será baldío. Es una meta que no hemos alcanzado, ni aquellos que lo vivieron, ni los descendientes, los hijos, porque nosotros la herencia que tenemos es esa del sufrimiento y los traumas. Y parece ser que los traumas van para 3 generaciones. Me sales cuando tengo que cantar, espanto, espanto, como el que vivo, como el que muero, espanto. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento. Nosotros tenemos nuestros propios valores, estamos condicionados por el presente en que vivimos. Entonces es muy importante, si no tenemos esos valores arraigados en una religión determinada, sino los tenemos, son valores éticos, valores que queremos sustentar, son aquellos valores que en realidad no los hemos inventado, sino son los valores que hemos recibido de la tradición, que hemos recibido culturalmente. Pero tenemos que recibirlos con beneficio de inventario. Tenemos que disociarnos de aquellos que nosotros no aceptamos. Tenemos que manifestarlo muy claramente eso. Y por eso, esos hechos que expresan los valores que repudiamos, tenemos que someterlos al juicio. La manera más clara de disociarnos de una conducta es hacerlo en un tribunal penal. No basta ir a un historiador y decirle si hicieron esto, qué mal está. No basta ir a un periodista y contar. Por eso nosotros cuando hablamos de memoria histórica, hablamos de esa memoria no del pasado sobre todo, sino condicionada por esa finitud, que no es solamente
la vocación, el destino de muerte que tiene todo ser humano, sino su condicionamiento por los valores, por la vida, por las condiciones de vida presente. Eso es la memoria histórica como memoria activa, como memoria que no se queda recordando simplemente en el pasado, porque no es tan lejana como se les quiere hacer creer. Las víctimas viven, hay víctimas que viven, hay verdugos que viven, hay responsables que pueden responder todavía. Pero ellos, en la reacción, ellos escucharon, 200 y pico de alumnos entre 15 y 17 años que escuchen silenciosamente. Quiere decir que el tema les interesa, pero hay algo de... reaccionan, hay algo de insatisfacción en eso, mejor dicho, de crítica, porque nos dicen, ¿cómo puede ser que se estén ocupando ustedes de esos crímenes cuando nosotros ahora, ayer mismo, fuimos reprimidos en una manifestación? ¿Por qué no se ocupan de nosotros, de lo que estamos viviendo nosotros, de la crisis económica, de esas cosas? Sí, nos ocupamos, pero tenemos que ver hasta qué punto hay una continuidad entre eso que pasó y esto que está pasando. Hay una conexión jurídica, hay una conexión histórica, hay una conexión política. Ilusiones de hombres que quisieron ser luz un día y quedaron olvidados con la brutalidad humillante, recordados por el recuerdo de un amor cualquiera. Podríamos estrujar los momentos. Por mi lado caerían largos mares, cuencas, silencios de goteras. Cortaría el aguacero, prendería el sol cobrizo de mi tierra y todo quieto, amalgamado, nos haría presentir que algo se nos ha quedado traspapelado. La lectura de Morir en Primavera es una narrativa serena y al mismo tiempo estrujante de aquellos violentos y trágicos hechos de Chile en 1973. Llama la atención la serenidad con que el autor describe paso a paso sus vivencias a la luz del golpe militar. Y también a mí me lleva a una reflexión, que es que las hegemonías económicas internacionales que en aquellos años de los 60s y los 70s propiciaron, financiaron y solaparon esas brutalidades en toda América Latina, son las mismas hegemonías económicas que hoy, en pleno siglo XXI, en el 2015, también están provocando sufrimiento humano. De lo que estamos hablando es que el ogro parece que solo cambió de rostro. Veo con preocupación que las nuevas generaciones que están más ocupadas en el inmediatismo del hoy, del Facebook, del Twitter y de un consumismo brutal, los hechos que para ellos son lejanos de 1973, deberían de conocerlos, porque precisamente no fue hace tantos años en los que aquella tierra, como en gran parte de América Latina, sucedieron violencias brutales en contra de seres humanos, y que precisamente hoy las dificultades que estas generaciones tienen son producidas por las mismas entidades económicas que en aquel entonces propiciaron aquella brutalidad. Yo en primer lugar les diría, nunca creáis las versiones oficiales de nada. Investigar, porque normalmente al poder nunca le interesa contarte la verdad, por múltiples razones. Por lo tanto, si te interesa esta parte de la historia, investiga qué ha pasado de verdad en tu país, en este caso en España. Una vez que lo averigües, no te quedes con los brazos caídos sin hacer nada, porque si permites que esto suceda y no haya justicia, lo que estás invitando es a que vuelva a suceder. Morir en Primavera es uno de esos libros que son difíciles de que caigan en tus manos, pero una vez que los tienes, logras ver una fuente de información muy valiosa para poder comprender cómo funcionaron, cómo funcionan y cómo funcionarán las sociedades. Trabajar en este proyecto para mí ha significado un ejercicio empático para comprender cómo
al trabajar con gente de otros rubros y de otros campos totalmente distintos, logramos empezar a ver que hay sinergias y similitudes más allá de las profesiones. Hombre soy, predestinado y por destino. Amo la fuerza contraria que me sostiene, que me abraza, me une, me funde en un propósito que me lleva a la omega. Es importante, creo, mantener estas pautas y transmitir este conocimiento para poder adquirir la propia sociedad un sentido de análisis para evitar estas situaciones en un futuro, que siempre está la propia democracia vulnerable en momentos distintos. Creo que es un momento particularmente bueno ahora mismo porque la gente, la masa, está cuestionando lo que es la democracia, que es una masa con acceso de información muchísimo más amplio y a la vez posiblemente confuso también a veces, y de ahí la insistencia en marcar estas pautas de conocimiento para el futuro. Morir en primavera es darle sentido al dolor. En un mundo donde a veces nos sorprendemos de lo absurdo, violento, sin sentido, poder darle sentido a cosas que no nos parecen bonitas y a través de eso llegar a grados de conciencia mayores. Para mí trabajar en este proyecto ha sido un crecimiento enorme. Morir en primavera para mí significa el poder recordar, el poder no tener miedo a recordar los sucesos ocurridos y también aprender y evolucionar para no volver a cometer los mismos errores. O sea, para los jóvenes, para mí es bastante importante evolucionar. Es el aniversario. El tercer aniversario del golpe militar. Y esta noche me trae el recuerdo de otra noche infernal. Me trae también el rostro de muchos hombres que se quedaron perdidos en ese día trágico, desparramados como melancólicas hojas primaverales. La presencia de ellos y su sangre revolcada no merecen el olvido siniestro que se pretende. Esos átomos vitales robados por la metralla cobarde en las horas grises, se escabulleron en los caminos fecundos de la vida para renacer con mayor fuerza en los ojos dulces de los que quedan. No se puede olvidar. No se debe olvidar. Para que la vergüenza no aniquile a Dios. Yo vi su sangre correr desesperada entre las cosas y fue mi sangre la que se fue escurriendo entre las cosas hasta perderse en lo infinito. Quise entonces robarle la sangre y las lágrimas a Dios para devolverlas a la existencia. Así debe ser. Donde quiera que ellos estén, bajo el manto cálido de la madre tierra, en los ríos vagabundos que huyen humillados hacia el oeste, o en la inmensidad planetaria del océano, deberían mirar hacia aquellos que continúan, porque ellos siguen viviendo. Y así debe ser,
para que la deshonra no horade las horas azules. Comprendo entonces que en mí continúen latiendo esos átomos desesperados serenamente. Y Dios no ha muerto en las horas grises.